Buen día, saludamos a toda la gente que nos ve por YouTube. Un cordial abrazo a la distancia, a los que no están, a don Bernardo, que está recuperándose. También le mandamos a la señora Yanil, que está en Estados Unidos, que nos ve, nos escucha y ora con nosotros. Señora Yanil, reciba un cariñoso saludo y esperamos tenerla en Chile pronto. También saludar a la señora Bárbara. Bárbara, usted es muy amada, siempre estamos orando por usted y no está sola, no está sola usted, está con la iglesia y la iglesia está atenta a usted. Y también saludamos a los que no están, varias personas, no las puedo nombrar a todos, pero hay varias personas que hoy día por distintas razones no pudieron estar. Hoy día, amados, vamos a ver un tema que me ha llamado la atención. ¿En qué sentido? De que he visto que este tema ha sido de gran interés. Es un tema contingente, como dije la semana pasada, y es un tema también que no tiene edad, que es bastante transversal, y que cualquier persona puede estar siendo afectada por los afanes y la ansiedad. Hoy día terminamos con esta enseñanza y vamos a hacer un pequeño resumen, ojalá rápido, pero como no se dio toda la palabra, tengo alguna información que quisiera agregar de que no estaba en la enseñanza. Lo que sí estaba, y definimos qué es lo que es el afán en el griego, merimna. ¿Qué significa merimna? Afán. Significa tener fragmentada la cabeza, los pensamientos, la mente. Es decir, dividida en varias partes, en varias preocupaciones. Y el afán implica una preocupación nociva, dijimos, un afán desmedido. ¿Por qué? Por ejemplo, por el futuro que viene. Puede haber cierta incertidumbre. Y claro que hay incertidumbre en el mundo entero. Estamos con guerras, hay muchos países que están en conflicto, hay mucho temor, angustias. Ya en estos países que está habiendo guerra, que es el Medio Oriente, ya se está hablando que los alimentos están escaseando. El alimento más vital, que es la energía y el agua, están teniendo problemas serios, y eso está trayendo a la gente a una ansiedad muy grande, a un estrés bastante fuerte, a preocupaciones. Los niños no pueden dormir bien en las noches, ya sea por las bombas o por el estrés que produce los conflictos, donde sabemos que lamentablemente gente pierde su vida. Entonces, el afán y la ansiedad, yo diría que es una de las, no sé si llamarla enfermedades, pero es una de las, ¿cómo decirlo? ¿Consecuencias? Sí, es uno de los temas, de las circunstancias que la gente y el mundo entero está viviendo y está sufriendo. Hay sufrimiento, hay ansiedades, han habido y están habiendo afanes. Y vamos a ver hoy día, vamos a ver que esto no es algo nuevo. Lo que pasa es que ha ido creciendo esto, porque decíamos también la semana pasada que hace 50 años, 80 años, se hablaba del estrés.
no mucho, ¿no es cierto? De depresiones, yo no escuchaba eso. O sea, yo de verdad, yo creo que empecé a escuchar el tema porque empecé a pensar desde cuándo empecé a escuchar el estrés, y no creo que hayan sido más de 25 años atrás, en mi caso personal. Pero quizás en muchas personas, y vamos a ver que el afán y la ansiedad estaban en los tiempos de Jesucristo. Y vamos a ver también en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que esto no es algo nuevo. Es algo que está hace más de 2500 años atrás en la Biblia. Y vamos a ver algunas personas que vivieron estrés, ansiedades, preocupaciones. Y vamos a ver 3 personas que ustedes, en una de ellas que voy a nombrar, uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Él vivió esto? ¿Experimentó esto otro? Vamos a ver quién fue esa persona. Y nos va a impresionar. Por lo menos a mí me impresionó. O por lo menos va a pasar algo en nosotros internamente. También definimos la ansiedad. ¿Qué es lo que es la ansiedad? Es una expresión, dijimos, práctica de incredulidad. Y que distrae, eso hace la ansiedad, distrae de lo esencial de la vida y de las prioridades. Sinónimos de ansiedad, dijimos la impaciencia, ¿se acuerdan? Angustias, ¿qué más? Agitación del corazón, y también afecta la salud de las personas. Inseguridad, en fin. ¿Qué más vimos? ¿Qué dice el apóstol Pablo referente a este tema? En Filipenses 4, 6, 7, Luis, no sé si tiene esa escritura a mano de la semana pasada. ¿Cuál? Efesios, Ahí está. perdón, Filipenses. Sí. Filipenses. Dice el apóstol Pablo referente al tema de la afán, la ansiedad. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Hago un paréntesis. Viene un ayuno. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un tema que tal vez a más de alguno le ha pasado o esté viviendo. Entonces podemos juntar que viene el ayuno, y acá Pablo, el apóstol Pablo, nos habla que hay áreas de nosotros que Dios está en control, pero sí oramos, dice él, que nuestras peticiones deben ser conocidas, es decir, llevándole esta palabra del afán y la ansiedad, podemos decirle, Señor, me siento asustado por esto, Señor, tengo necesidad por esta situación, siento que estoy ansioso, no estoy tranquilo, no estoy en paz. Entonces, el ayuno que vamos a hacer nos va a ayudar mucho a ese tiempo de oración también que tengamos con el Señor, presentándole a Él las situaciones que nos están pasando. Y esto, amado, y el ayuno no tiene que ver solamente con el afán y las ansiedades, sino que el ayuno, ustedes saben, podemos pedir peticiones, podemos pedir por nosotros mismos, podemos incluso orar por situaciones que están mal en nuestra vida y estamos conscientes que están mal, y aprovechamos esa instancia para orar, para que el Señor nos libre y nos libere de eso. Entonces Pablo, versículo 7, dice, y si presentamos todo esto al Señor, dice, ¿qué viene después? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el ayuno que viene, amados, va a ser clave también para nuestras vidas. Entonces, lo que Pablo nos plantea, que la única forma que pudiéramos enfrentar estos temas es mediante la oración. Esa es la única forma, amados, la oración. No hay otro. No es lo que tú piensas para bien. Es decir, estás viendo, por ejemplo, te sientes ansioso, ansiosa por algo y tú empiezas a pensar, no, sino que no más ansiedad, no más esto. No, lo que te va a llevar a sacar de la ansiedad es tu oración, tu relación con el Señor. No que tú quieres estar mejor en esto, en otro, no que te va a ayudar aquello y lo otro, sino que cuando tú te encuentres con el Señor ahí en intimidad y tú te derrames al Señor, y si quieres llorar, si quieres reír, si quieres clamar al Señor, ese es el momento para hacerlo. Y el Señor te va a responder. Pablo está diciendo que Dios nos va a responder. ¿Y cómo nos va a responder? Ahí dice, con la paz de Dios. No hay nada mejor en la vida, amados, que estar con paz de Dios. Seguimos. Entonces la oración se renueva las confianzas con Dios. También hablamos que Dios nos fortalece para hacer todo lo que Él quiere. Todo esto pasa en la oración. Y hay un agente espiritual que es clave, el Espíritu Santo. Él nos ayuda, nos enfoca. Eso tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ordena, nos enfoca, nos lleva también a examinarnos que estamos mal en algunas cosas, y es el Espíritu Santo que pone esa incomodidad. ¿Te has sentido incómodo cuando haces algo que no le agrada a Dios? Yo me he sentido bastante mal incómodo. La verdad que me he sentido incómodo y me siento mal. Es como que, ¿cómo parte el día con eso? No puede ser. Uno dice, y uno quiere arreglar cuentas con Dios. Y ahí podemos partir el día bien. Pero si hay cosas, tuve una discusión, tuve una actitud, actué mal, dije algo indebido, en fin, eso no te va a llevar a tener paz con Dios. Pero la oración y el Espíritu Santo te lleva. Eso es lo precioso que pasa en los ayunos. El Espíritu Santo empiezas a depender de Él como nunca. Y empiezas a clamarle a Él. Y Espíritu Santo, ayúdame con esto. Espíritu Santo, ayúdame con aquello. Espíritu Santo, levántame en esta situación. Espíritu Santo, oro por mi marido, oro por mi mujer, oro por mi matrimonio. Espíritu Santo, oro por mi iglesia amada. Oro, Espíritu Santo, por aquellas ovejas que tienen que llegar a la iglesia y no han llegado por distintas situaciones. Oro por ellos, por favor, Señor. Y en ese clamor, Dios responde. Ahí no hay ansiedad, ahí no hay afán, hay dependencia, hay fuego por Dios, amor por Dios y amor por los demás. Increíble cómo el Señor cambia todo. Dijimos también, con esto termino la primera parte, 5 consejos para rechazar o para que no nos afecten los afanes, las ansiedades, los temores, la angustia. ¿Qué más? La enfermedad, dije, la impaciencia, en fin. 1, lo acabamos de decir, la oración diaria con el Señor. Amados, si ustedes oran todos los días, ya están avanzando para que el enemigo y nuestra propia carnalidad nos afecten las ansiedades o nos afecten los afanes de la vida. La oración diaria con el Señor. 2,
leer su palabra. Leer su palabra. Estamos leyendo lo dejé acá, este plan de lectura todos los días, 2 capítulos del Antiguo o 2 o 3, y no alcanza ni uno en el Nuevo Testamento, pero es súper bueno que lo hagamos todos, me incluyo. 2, leer su palabra. 3, alabar al Señor en todo tiempo. Amado, eso le agrada a Dios, eso te saca del afán y la ansiedad. Alabar al Señor, ¿qué significa? Ustedes me pueden decir, pero pastor, si yo alabo en la iglesia, hay música, hay letras, no conozco mucho tal vez, pero tú alabar al Señor puedes decir, Señor, te doy gracias. Señor, me acerco a ti y reconozco que tú eres Dios. Señor, me acerco a ti porque te amo y sé que tú me amas. Señor, te doy gracias porque tú estás haciendo cosas en mi vida preciosas y me doy cuenta. Eso es alabar a Dios. Y de repente empiezas a alabar, Señor, te alabo, Señor. Una palabra, una. Señor, te alabo, Señor, te alabo, te alabo, te alabo. Señor, te alabo a ti, te alabo. ¿Se puede alabar al Señor? Se puede. Con una palabra, también. Entonces, no limitemos esa área. No digamos, me cuesta alabar. No debe costarte alabar al Señor. Si Él ha hecho tantas cosas en tu vida, en mi vida, ¿cómo nos va a costar alabar y ser agradecidos? Alabar al Señor. 4. Ser agradecidos en todo tiempo. Amado, la gratitud para un creyente genuino es muy importante y es clave. Ser agradecido. Ser agradecido en todo. ¿Te sirven? Gracias. ¿Te ayuda a alguien? Muchas gracias. Señor, gracias por tu amor. Señor, te doy gracias porque te estás acercando a mi vida. Señor, gracias porque estoy viendo que las puertas se están abriendo. Señor, gracias porque estoy viendo que tú estás haciendo cosas maravillosas en mi vida, en mi matrimonio, con mi familia. Ser agradecido. Ser agradecido. Es tan importante ser agradecido. Y 5, podría haber hecho una lista de 20 cosas, pero traté de las más importantes. Y 5, amar la iglesia. Amar la iglesia donde Dios te ha puesto. Es tan importante esto, amados. Cuando tú eres parte de una iglesia, eres parte de un cuerpo. Y ese cuerpo está formado por personas. Y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él es. No son ustedes, no soy yo. La cabeza de la iglesia es Cristo el Señor. Y a Él alabamos, a Él adoramos y a Él amamos, a la Trinidad. Pero el que está gobernando la iglesia es Cristo el Señor. Por eso, amados, debemos ser comprometidos con la iglesia. Debemos cuidar la iglesia. Debemos ser cuidadosos con la iglesia y con todo lo que hay. Debemos amar la iglesia. Y yo veo que siempre varios de ustedes están con cuidado, están atentos, dejan todo ordenado. ¿Por qué? Porque al Señor le agrada. Esos 5 consejos, si los consideran en su corazón y en su vida, amados, van a avanzar harto con respecto a la ansiedad y a los temores y a la angustia. ¿Quién ha enfrentado ansiedad y angustia? Más de alguna vez, ¿no es cierto? Pero el Señor nos puede sacar en victoria. Porque el Señor nos ama y tiene el poder para hacerlo. Ya, partimos entonces hoy día
por lo que vamos a leer. Vamos a entrar hoy día a ver un tema que son personas de la palabra que vivieron ansiedades, temores y angustia. Y vamos a ver y vamos a partir con un par de hermanas de la Biblia. Eran 3 hermanos, un hombre y 2 hermanas. Vamos a Lucas 10:38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Esto está hablando Jesucristo. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Qué precioso tener al Señor en su casa uno. ¡Qué honor! Partamos de esa base. Había una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana, 2 hermanas entonces, que se llamaba María, la cual sentándose, ¿quién? ¿María o Marta? María. María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Estemos atentos a esta escritura, porque aquí hay detalles que tenemos que captar inmediatamente. 40. Pero Marta, ¿quién es Marta? La hermana de María, se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa le dice, es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. ¿Está bien? Acá vemos 2 hermanas que se amaban. Eso es importante. No había una competencia una a la otra. Lo que pasa es que las prioridades están cambiadas. Vemos entonces 2 personas, 2 actitudes, la vida de María y en la vida de Marta. Marta, amados, simboliza la actividad buena pero dispersa. Porque Jesús le está diciendo, ella está dispersa, va para allá, va para acá, hay que ver el horno, yo me imagino, hay que tenerle el vino, el agua, hay que lavarle los pies, porque en esa época los que entran se les lava los pies, hay que tenerle algo rico, el pan debe estar horneadito, rico, me imagino yo, hay que tener ciertos flores, no sé, en fin, tener lo mejor, ¿no es cierto? ¿Está bien eso? Sí. Sí, está bien. Sí. Pero en ese momento que debía parar, ¿paró? No. Ella siguió. Y su hermana, en vez de lo más probable haberle ayudado a colocar la mesa, dejar decorado todo lindo, ¿qué estaba haciendo su hermana? Escuchando. ¿Escuchando dónde? A Jesús. Es a sus pies. Imagínense la situación. Jesús está aquí y ella ahí a sus pies. ¡Wow! Bueno, y si uno ve después la escritura, dice que ella derramó un perfume a los pies del Señor. Y ella con su pelo lavó sus pies y compró uno de los perfumes más caros que había en esa época. Qué precioso, ¿eh? Pero
el Señor ahí nos muestra dos tipos de personas, dos situaciones distintas, y a las dos las amaba. No solamente ellas amaban a Jesús, sino que Jesús también las amaba a ellas. Por eso, amado, cuando alguien te lleva a algo, algún hermano en la iglesia maduro, te dice, ¿sabes qué? Esto es lo primero que tienes que hacer y no lo otro. Gracias, Señor, hay que recibir eso. Los hermanos están para apoyarnos unos con otros y de repente los más nuevos no se dan cuenta, o el pastor le puede decir a la persona, mira, súper bien lo que estás haciendo, pero ahora enfócate en lo que estoy compartiendo yo, por ejemplo. Te agradezco tu ayuda ha sido maravillosa, pero ya es tiempo de parar. Por eso Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta estaba muy afanada, amados. Pero yo creo que entendió y captó lo que el Señor le estaba hablando. Entonces ella estaba dispersa, evidentemente también estaba bastante agitada, que incluso puede hacernos perder de vista a quién servimos. En cambio vemos a María, que representaba la actitud que debe tener todo creyente. Todo discípulo que está atento al Señor siempre tiene una característica. El discípulo siempre está escuchando. No hablando. No, si yo creo esto, mira, no quiero contarte esto otro, y mira lo que me pasó acá, mira lo que me pasó, mira lo que me pasó. Para, escucha, no hables tanto. No es necesario. Todo bien. Pero es que quiero explicarte esto, quiero explicarte lo otro. Mira, fui a hacer esto ayer, esto, lo otro. Quiero decirte esto, quiero decirte lo otro. Mira que... Tranquilo, tranquila, calma. Amados, qué importante es escuchar. Eso habla que la persona se deja enseñar. Cuando uno escucha, está bien hablar. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Bien, pastor, gracias por preguntar. Listo. Vamos a otro tema. La persona es. Quería preguntarle, ¿cómo está esta relación, esta situación? Y ahí conversamos. Está atenta. Está atenta a responder la persona. Quiere escuchar, quiere recibir de Dios. Quiere ser tratada. Quiere que algunas cosas que el Señor quiere cambiar en ella a través del pastor o de otra persona, pasen cosas, hayan cambios. Por eso es muy importante escuchar. Y eso habla de la persona que se deja enseñar. Hay humildad para crecer. 2. Acoge la palabra en silencio. Los creyentes de estos tiempos, amados, acoge la palabra en silencio y con el corazón abierto, como María, la hermana de Marta, a todo esto estaban en Betania, por si acaso. María de Betania, dice la palabra. Y Betania era un pueblo que estaba a las afueras de Jerusalén, estaba muy cerca de Jerusalén. Por eso la palabra dice María de Betania. Ella se sienta a los pies del Señor. ¿Y qué hace? Escuchando. Entonces Marta representa el afán y María elige la mejor parte. Amados, la Biblia nos habla de grandes personajes que enfrentaron momentos de mucho agobio, momentos de una profundidad de angustias y tristezas, incluso depresiones, hombres y mujeres de Dios. Ansiedades también vivieron varios,
Pero lo maravilloso que todo fue superado con la fe. Con la fe puesta en las cosas de arriba. Vamos a ver algunos de ellos. El profeta Elías, uno de ellos, vamos a hablar de él, un hombre de fe. 2, el profeta Jeremías, llamado en la Biblia, y ahora uno le va a dar sentido a lo que les voy a compartir, llamado el profeta llorón. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No les cae como él? O sea, él pasaba en quebrantos. Había dolor en su corazón y él lloraba amargamente porque él veía que el pueblo estaba haciendo la voluntad de otros dioses o no estaban considerando al Señor. Y él como profeta, como hombre de Dios, Dios le hablaba a ese profeta, porque Dios le habla a los profetas. Le hablaba al profeta Jeremías y él iba con un mensaje, pero él veía que la gente no reaccionaba. Es como que yo estuviera compartiendo acá algo, no sé, un tema, ámense los unos con los otros, y van saliendo y hay un empujón y uno le dice, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y el profeta le pasaba eso, que él veía actitudes en el pueblo que eran totalmente opuestas, y por eso su corazón estaba quebrantado, y por eso le decían el profeta llorón. 3, la persona de Jesucristo. Jesucristo. Vamos a ver qué pasa con Jesucristo. Jonás, el apóstol Pablo. ¿Cuánto vivió el apóstol Pablo? ¿Cuántas persecuciones? ¿Cuánta soledad? Encerrado en la cárcel. Job, Noemí. El profeta Elías deseaba hasta la muerte en un momento de su vida. Imagínense, un profeta de Dios deseaba la muerte, pero Dios, ¿qué hizo con él? Dios la restauró. Jeremías se lamentaba amargamente, acabo de decirlo, pero encontró consuelo a pesar de las situaciones que vivía, en la esperanza de Dios. Noemí, otra mujer, sufrió pérdidas Noemí, pero vio renovación gracias a Ruth. Jonás huyó, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? ¡Oye, Jonás! Quería irse, el Señor le había dicho algo, y dijo, me voy para otro lado, me voy de esta ciudad, me voy de este lugar, me voy a tomar un barco, me voy a ir a la fin del mundo, porque Dios le había pedido algo y no quería hacerlo. Y finalmente, ¿qué es lo que hizo? Terminó haciéndolo. ¿Dónde? El Señor le había dicho. Donde el Señor, ¿cómo se llamaba el lugar? Nínive, ¿se acuerdan? Nínive. Pero al final, él pensaba que se iba a ir, que dijo, me voy a la donde nunca me había... Por eso uno, amado, Dios está atento a nosotros, no podemos engañarlo, no podemos escondernos de Él, no podemos. Jonás quiso esconderse porque no quería hacer la voluntad de Dios, algo que Dios le estaba pidiendo. Y se fue y creyó que se había perdido por el mar y llegó a otro continente, no tengo idea, y ahí que lo que hizo, Dios le habló igual. Y terminó haciendo lo que Dios le había pedido. Jonás huyó y se aisló de la presencia de Dios, pero Dios lo rescató. Estuvo hasta en un pez, ¿se acuerdan? Sí. Un pez lo había tragado. Pero Dios así todo, renegando y todo, Jonás se arrepiente y Dios lo usa. El apóstol Pablo enfrenta prisiones, injusticia, tuvo muchas dificultades, incluso ciertos discípulos o cercanas a él, personas cercanas a él, lo dejaron.
Lo dejaron solo. Qué dolor para el apóstol Pablo. Qué doloroso. Amado, a veces el ministerio es estar solo. Es estar solo. Sobre todo los que están en autoridad. Uno se refleja mucho con el pastor, con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enfrentó muchas situaciones, muchas dificultades. Y gente cercana a él lo abandonaron. Lo dejaron solo. No todos. Y Jesús, ¿qué pasa con Jesús, amado? ¿Se recuerdan cuando Jesús va a entregar su vida y va al monte de Getsemaní y él va a orar? ¿Se acuerdan lo que pasa? En Getsemaní el Señor Jesucristo experimentó angustias. Pero ¿cómo me puede decir alguien? El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿enfrentó angustias? Sí, las enfrentó. Pero las superó. Convirtiéndose en nuestro mayor ejemplo de superación. Vamos a ver 3 ejemplos más en profundidad y estamos terminando. El primer ejemplo, Elías, un hombre de fe y valentía. Cuando él oraba, sucedían milagros. Pero después de una victoria en el monte Carmelo, Elías perdió fuerza y Elías cae en depresión. Se enfrenta al rey Acab, un rey maldadoso, y tenía ese rey maldadoso y perverso, tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Y si uno analiza y estudia la vida de Jezabel, era bruja, hechicera, tenía un espíritu de sensualidad tremendo. Por eso, amados, Jezabel, esta mujer perversa, ese espíritu se ha ido en generación porque fue madre, y ese espíritu en ella se fue transmitiendo. Gracias. Por eso hoy día vemos mujeres, no todas, muy sensuales, vestidas con mucha sensualidad, mujeres brujas, ¿para qué hablar? Esotéricas. Y esta mujer representa a ese tipo de mujer, con ese espíritu, con esas características. Así que tenemos que tener cuidado con ese tipo de mujeres, porque hay mujeres, incluso en las iglesias, que tienen ese espíritu de Jezabel. Hay que estar atentos. Entonces, espíritu es un espíritu que hay que estar atento, atar y reprender y rechazar. 2. Jesús. ¿Por qué Jesús? ¿Qué le pasó al Señor? Jesús pasó por un momento, amados, muy difícil y triste en el jardín Getsemaní. Un día antes de crucificarlo, sintió la presión de lo que venía. Imagínense. Él sintió físicamente y espiritualmente la opresión, la presión que tenía bajo sus hombros.
que iba a ser puesto en la cárcel, iba a ser apresado, lo iban a negar 3 veces, lo entregan con un beso y Jesús veía esa cruz delante de él que iba a ser crucificado violentamente. Jesús sabía lo que venía. Si Jesús hubiese dicho, quiero que 1000 ángeles vengan y me rescaten y saquen a todo esto, lo podría haber hecho, pero no lo hizo porque él quiso hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz. Por eso él sintió esa opresión, sintió ese... Pero su Padre lo contenía. Sintió ese temor de la separación con su Padre, lo que lo llevó a orar intensamente. Y se recuerdan cuando él le dice a sus discípulos, oren por mí, oren por mí, demos la pelea juntos, acompáñenme, ustedes, mis discípulos, mis amados. ¿Y qué pasa con ellos? Se quedan dormidos en el momento más importante de la vida de Jesucristo. ¿Cómo es posible? Me pregunto yo. Uno puede decir eso. Yo ahora no lo hubiera hecho. Yo no podría aceptar quedarme dormido si el Señor lo está matando. Pero pasó. Pasó. Y se quedaron dormidos. Por eso el Señor tuvo que enfrentar todo lo que venía solo, sin ese apoyo ni ese soporte espiritual de sus discípulos. Por eso Pedro lo negó, Judas lo entregó, por eso el otro quería le cortó la oreja a un ¿cómo se llama? A un soldado Romano. De los fariseos. No, de los fariseos, de La sinagoga. la sinagoga, Del templo. del templo. Gracias. Pero el Señor tuvo que enfrentar todo eso. ¿Había tensión? Había tensión. ¿Había preocupación? Había mucha preocupación. ¿Había ansiedades? Lo más probable. Pero el Señor, sabemos que venció a las tinieblas, venció sus ansiedades, venció sus temores cuando da su vida en la cruz por todos nosotros. Por eso, amados, cuando nos preguntamos nosotros, oye, ¿estás con tensión? ¿Tienes un estrés? No sé qué, lo otro, lo que sea. Sí, pero sé que el Señor me va a sanar. Sé que el Señor me va a restaurar. Sé que el Señor me ama. Sé que el Señor me va a sacar de esta condición. Porque Él no me quiere ver mal. Porque Él no me quiere ver afanado, ansioso. No quiere verme así. Él me quiere ver con paz, como decía Pablo. Con paz y tranquilidad. ¿Qué otra escritura tenemos, Luis? Lucas. ¿Ya? Reyes y la última Salmo. Ya, vamos a Salmo. Y con esto terminamos. Ya. Uno se alarga más porque entra con el primer tema y luego el segundo tema, pero traté de hacerlo lo más rápido posible. Amados, esto es para que nos gocemos en el Señor y seamos agradecidos. Salmo 91, 1, 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Uy, qué versículo más precioso, qué versículo más lindo. Es realmente trae paz leer esto, ¿no? Amados, los 4 nombres que le dan a Dios en este salmo describen diferentes aspectos de su protección. El salmista lo llama como Él, Altísimo, y muestra que Él es mayor que cualquier amenaza que pueda enfrentarse.
también lo llaman el omnipotente. Son nombres de Dios que recalca su poder para enfrentarse y destruir cualquier amenaza espiritual sobre la vida del creyente. Así que gracias, Señor. Y por último, uno de los nombres que se le da al Señor acá, Jehová. Jehová les asegura a los creyentes que su presencia está siempre con ellos. Mi Dios expresa la verdad de que Dios ha optado por tener trato íntimo, cercano, con quienes confían en Él. Y eso es fe. Esa es la fe. La fe que agrada a Dios. La fe que busca Dios de cada uno de nosotros. Él habita al abrigo del Altísimo y mora. Él está con nosotros. El omnipotente, el Señor, está con nosotros. Y diré yo al Señor, esperanza mía. Él es tu esperanza, amado, amada. Él es tu castillo. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En confiaré en mí mismo? No. No. ¿Confiaré en mi amigo? No, porque se va a equivocar. Confiaré en, no sé, tanta cosa que hoy día anda dando vuelta, que hay que confiar no sé en qué, cosas, en un enredo, cosas más que el diablo quiere llevarnos. Pero el Señor dice, el que confía en mí. Amén. Amén.